Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo 4, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos en el 5º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 6 números al tema que tiene como título Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. El día de hoy vamos a profundizar y continuar con el número 1435. Vamos a tomar la última parte del número de la catequesis de ayer, del número 1434, para que profundicemos un poco en el tema que nos dice así: los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. A veces nos quejamos, los que nos confesamos con frecuencia, de que nuestras confesiones no dan el fruto deseado. Y uno dice, ¿no? Es que me confieso y siempre estoy en las mismas. Siento que no avanzo porque peco lo mismo siempre. Y eso se escucha tan seguido, tan constante en tantísimas personas, que al final algunos terminan creyéndose esa afirmación. Pero no es así, ¿saben? No es así. Uno no es buen juez de sí mismo. Evaluarse a sí mismo no es fácil. También es verdad que no sabemos dónde estaríamos si hubiéramos sido fieles al sacramento de la confesión. Estaríamos mucho más lejos. Pero también podemos decir que el sacramento de la penitencia, de la confesión, no ha dado el fruto que debería haber dado en nuestra vida, porque ha sido acompañado quizás por cierto letargo y porque le ha faltado caminar al lado de esa confesión con la virtud de la penitencia. Hemos hecho la penitencia como sacramento, pero nos hemos quedado cortos en practicar la penitencia como virtud. Y no hemos tenido el suficiente ayuno, ni la suficiente oración, ni hemos dado la suficiente limosna. Si uno se confiesa, pero al mismo tiempo no hace ayuno, no se sacrifica, no hace oración y no hace limosna, podemos decir que estamos estancados. Sin duda alguna. No crezco. Claro, ¿y cómo va a crecer si no ha practicado la virtud de la penitencia? ¿Cómo va a crecer una persona que, aunque vaya y se confiese y reciba la gracia del Señor? Claro que sí, pero no está practicando su virtud. Está buscando su comodidad. No ha arreglado su situación con su prójimo y no se comunica con el Señor con una oración profunda. Está celebrando su sacramento y Dios le regala su gracia, pero de alguna manera todos esos dones están aislados del resto de su vida, de la práctica de su vida cotidiana.
Por eso, queridos amigos, este catecismo en esta última parte del número nos invita a reflexionar profundamente de cómo es que yo acompaño mi penitencia sacramental con mi penitencia como virtud, en el ayuno, en la oración y en la limosna. Eso me va a llevar a tener una preocupación por la salvación de mi prójimo. Santiago 5, 19, 20. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Qué cosa tan bella esta. Es un texto precioso, lleno de esperanza, que nos motiva a seguir evangelizando sin parar un solo momento. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte. ¿Cómo me voy a parar? ¿Cómo me voy a alejar de mi parroquia y dejar de seguir evangelizando porque fulano o perano no me aceptan o les caigo mal o ellos me caen mal a mí? ¿Cómo hacerlo? Si es que el Señor me está diciendo que estoy llamado a convertir, aunque sea uno solo de los desviados, y yo alcanzaré mi salvación. Una de las prácticas más importantes para la propia penitencia, para mi penitencia como virtud personal, es la de estar preocupado de la salvación de los demás. Esto es muy hermoso. Incluso en el sacramento del matrimonio, el fin del matrimonio es la procreación de los hijos y, se añade, la salvación del otro. ¡Qué misión tan grande! Una preocupación por la salvación del prójimo. Alguno podría por ahí de nuestros escuchas decir, pero bastante tengo yo con lo mío ya, como para estar preocupado por el otro que no quiere. O uno podría decir, lo lógico es que yo me dedique primero a convertirme a mí mismo y luego, después de que yo me convierta, me preocupo de otro. Eso parecería lo más lógico. Pero el camino de Dios no siempre se adapta a nuestras lógicas humanas. Es frecuente que el Señor se sirva de ese ejercicio de apostolado, de ese celo apostólico tuyo en tu grupo, en tu comunidad, en tu ministerio, en tu servicio, para convertir al que está haciendo ese apostolado. Uno a veces cree que va a ir a evangelizar a alguien y termina uno evangelizado. Eso es lo que sucede al uno preocuparse por la salvación del otro. Y esto lo saben todos. Esto lo saben los señores sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los diáconos, los que se dedican, como ustedes y nosotros, a la evangelización del mundo. Que Dios nos ha puesto en esta vocación apostólica hacia el prójimo y que el primer beneficiado soy yo. Y uno se da cuenta que el Señor le convierte en el ejercicio, en el trabajo de ese intentar convertir a los demás, me convierto yo. Tantas veces cuando estamos instruyendo, cuando estamos catequizando a una persona, siente uno como una voz interna que le dice, Dios mío, pero le estoy diciendo esto a esta persona y soy yo el primero que tendría que aplicármela. Es de lado a lado. Y es que tenemos
bastante más luz y discernimiento para decirle a los demás de cómo caminar en esa respuesta a la voluntad de Dios, pero sin embargo, para nosotros mismos, hay veces no tenemos tanta luz y nos autoengañamos muchas veces. Y por eso el Señor se vale de nuestro trabajo apostólico con los demás para evangelizarnos a nosotros. Cuando se lo dices al otro, te lo estás diciendo a ti mismo. Siendo luz de Dios para tu prójimo, también haces luz para ti mismo. Esto es precioso. Por eso tengamos en cuenta que la mayor caridad que podemos tener con el prójimo es la de hacer apostolado con él. La mayor obra que podemos hacer por alguien es acercarle a Dios. Ese es el mejor regalo que usted puede hacer por alguien. En estos días que decíamos en la catequesis me contó una persona que le llamó mucho la atención cuando hicimos el comentario: cuando yo me esté muriendo, ¿quién va a rezar por mí? ¿Quién va a estar ahí en la cabecera de esa cama, en mi casa, en el hospital, rezando por mí? ¿Quién? Hay dos grados de pecado en nuestra vida. El máximo grado es aquel que está embarrado en el pecado, que está hasta el fondo. Y en ese estado en que se encuentra, parece que su consuelo es que los demás también se embarren igual o peor. Mal de muchos, consuelo de tontos. Y está el otro grado, que es quien, estando embarrado, por ejemplo, en las drogas, en el alcohol, también puede decirle a sus amigos: hazme el favor de no meterte en eso, no te destruyas como yo me he destruido. Por lo menos el mal no ha llegado a cegar su entendimiento, como se lo niega al caso anterior, que quiere que todos estén igual o peor que él. De alguna forma, eso también forma parte de este principio que encontramos en esa pequeña partecita de la carta del apóstol Santiago, donde Dios concede la gracia de la penitencia y la conversión a aquel que ayuda al prójimo a convertirse. Y hay personas que, aunque estén en el fango, que aunque estén embarradas, pueden ayudar a que otro no se embarre. Aunque el que necesite el consejo sea el que lo dice, Dios tiene misericordia de aquel que desea el bien para su prójimo. Y eso no es hipocresía y tampoco es contradicción. Pero tú, ¿cómo me vas a decir a mí eso si tú eres peor que yo? Porque Dios me está usando a mí en mi pecado y en mi barro para que tú no te embarres así. Y eso no es hipocresía. El celo apostólico por los demás siempre va a ser fuente de purificación para nosotros. Y Dios se va a basar de cualquier lucecita que le dejemos para orar a través de nosotros en los demás. Y termina este número 1434 diciendo: la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. El rezar unos por otros, o que los demás oren por nosotros,
El Señor se complace especialmente de aquellos que se acercan a Él pidiendo por otros hermanos suyos. Oración preciosa. Yo creo que para el Señor tiene que ser distinto y muy singular cuando alguien se acerca pidiendo por los demás y pidiendo por la conversión de los demás. Sin duda alguna diría Dios, ¿y tú? ¿No vas a pedir por ti? Entonces yo te voy a regalar aquello que necesitas que no me has pedido. Porque me has mostrado que en tu corazón no hay egoísmo. Porque has venido aquí a orar por tu hermano, sabiendo que tú también tienes necesidades. Esas te las voy a compensar yo. Orar unos por otros es signo de tener conciencia de la comunión y que Dios nos ha puesto en este mismo camino, que formamos parte de una misma humanidad, de una misma comunidad, como aquellos que van subiendo la cumbre del monte, ¿sí? Todos formamos en esa fila una misma cordada que va ascendiendo a la cumbre de esa montaña. Y esa cumbre no puede ser alcanzada por uno solo. Uno tras otro da fortaleza. Uno se compensa con el otro. Además es que en la vida siempre hay momentos de flaqueza y hay momentos de fortaleza. Y estos dos se van alternando en cada uno de nosotros. El camino es corto, pero es suficientemente largo para que todo el mundo tenga desfallecimientos y fortalezas en algún momento. Esa es una experiencia que se vive, por ejemplo, cuando uno va de peregrino en un grupo. Es muy normal que en los grupos hoy alguien esté muy fuerte y ayuda. Le ayuda a otra persona con su maleta, le ayuda a cargar una bolsa, le ayuda con su mano para ir quizás más rápido, pero mañana ese que estuvo ayudando se enferma y no puede ni con sus zapatos, y otro es el que le va a ayudar a llevar la maleta. Esa es nuestra vida. Ese es un reflejo claro de lo que es la vida. Dios nos ha puesto aquí para apoyarnos unos a otros. Y la mayor caridad que podemos hacer es la de orar y suplicar a Dios por aquel hermano que está en debilidad. Ayudarle con su maleta. Dicho esto, el catecismo da un paso más. Número 1435 dice: la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Esto es un número extraordinario, supremamente práctico, para que un católico diga que no sabe lo que tiene que hacer. Y nos hace una referencia del profeta Isaías, este número del catecismo. Isaías 1, 15, 18. Aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. Lavaos, limpiaos. Quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad lo justo. Dad sus derechos al oprimido. Haced justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Venid, pues,
y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedará. Es un texto de Isaías muy contundente. Y nos propone, no me vengas con ejercicio de oraciones mientras que no estén acompañadas por la búsqueda sincera de la justicia y del bien. Es contundente Isaías, buscad lo justo. Y ya sabemos que justicia en la Sagrada Escritura significa santidad. Buscad lo justo. Dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Justicia, derechos, abogacía. ¿Cómo que no tenemos nada que hacer los católicos? Abogar por alguien, santo Dios. En la medida que la oración no mueva a defender al débil, es una oración hueca, aunque estés 10 horas de rodillas. Pero si tú te entregas a defender al débil y haces tuya la causa de los pobres, el Señor entenderá esa compasión tuya como el inicio del camino de la conversión de tu vida. Este es el camino de la verdadera penitencia, el que hace suya la causa de los que están perdidos, de los perdedores, de los menos afortunados. Pero a veces, queridos amigos, ocurre que hacemos nuestra la causa de los que previsiblemente van a ganar. Y nos gusta estar al lado de los que ganan. Y por eso cuando uno pierde se queda sin un solo amigo. Todos desaparecen. Porque nos gusta estar al lado del que triunfa, del que vence, del que tiene dinero, del que te invita todos los fines de semana a su casa y es espléndido en su invitación. Pero el Señor nos dice lo contrario. Haz tuya la causa del perdedor. Hay un texto en la Sagrada Escritura que dice, si ayudas al que tú sabes que te va a ayudar a ti, ¿qué mérito tienes? Tú sé caritativo con el que sabes que no puede devolver nada porque es pobre. Haz tuya la causa de los perdedores. Esa es la insistencia de Isaías, sufrir con los que sufren, compadecer la soledad de la viuda. Y esa es la actitud, queridos amigos, de un alma que no pacta con el mal en su vida, que siempre está buscando lo que es justo. No se vaya nunca a la cama sabiendo que en su corazón ha cometido un acto de injusticia, con quien sea. Pero nosotros sabemos que la esperanza es cierta y que al final el bien va a triunfar sobre el mal. Con lo cual, queridos amigos, haciendo mía la causa de los pobres, estoy haciendo mía la causa de Jesucristo. Y aquí el catecismo nos invita a algo muy interesante. ¿Cómo se llega a esto? Por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos. Y por eso
Iniciamos la Sagrada Eucaristía diciendo, yo pecador. Cuando se entra al confesionario, yo pecador. Es un ejercicio de penitencia tremendo que nos invita a la virtud de la penitencia, a ser humildes, a agachar la cabeza, a reconocerse como lo que somos. Yo pecador. En algunas órdenes religiosas hay momentos en que los religiosos se juntan y tienen, por ejemplo, sesiones de corrección fraterna. Es algo muy interesante y fuerte en algunas de ellas, porque todos los que viven en esa casa se juntan en una habitación y tienen, digámoslo así, no sé, 30 minutos para cada uno decirse sus verdades en frente de los demás. Hermano, a mí no me gusta usted cuando hace esta acción, este gesto, ¿no? En algunos lugares se llama balance, en otros le llaman capítulo de culpas, y consiste en eso, en que uno se acuse o sea acusado en frente de los demás de algo que está obrando mal, ¿no? A mí no me gusta tu manera de reaccionar, a mí no me gusta tu manera de jugar, por ejemplo, el deporte, eres muy brusco en los deportes, etcétera, etcétera. Eso es muy exigente, pero es un buen principio de la salud para el alma, el saber estar uno atento a que alguien le diga sus pecados, sus errores, sus faltas, o que alguien se acuse a sí mismo y pida una disculpa a la comunidad. Digan, saben, yo creo que esta semana fui una persona demasiado egoísta. Me sentaba a la mesa y primero me servía yo en vez de pasar el plato a todos los demás, ¿no? O con mi actitud, con mi genio, esta semana fui muy grosero con todo el mundo. Es interesante ese ejercicio de humildad. Es una muy buena penitencia. El acusarse uno mismo en frente de los demás por las acciones que ha cometido y saber pedir una disculpa de mis errores. Y nos dice el catecismo, la corrección fraterna es una obra de misericordia, corregir al que hierra. En esta sociedad donde nosotros vivimos, ¿qué tan difícil es eso? Practicar la obra de misericordia de corregir al que hierra, porque inmediatamente escucha uno, ¿y usted quién se cree para decirme a mí? Mírese mejor a usted. Esa es la respuesta que escucharía uno inmediatamente de algunas personas, ¿no? Que reaccionan de manera soberbia ante cualquier corrección que se les pueda decir o manifestar, ¿no? Pero para uno aceptar esta obra de misericordia de la corrección del otro, necesita primero que abrirse a la luz, tener la capacidad de abrirse a la luz. La corrección fraterna, donde se ejerce de una forma natural, es, por ejemplo, en la familia. ¿Sí? Y hay veces uno se cansa de que lo corrijan tanto. Pero fuera de la familia es distinta la cosa. En la familia te corrigen y te dicen las cosas y tu mamá te echa cantaleta porque te ama. Pero fuera de ahí no. Fuera de la familia lo que suele haber es que en vez de una corrección fraterna, es una apuñalada por la espalda. Porque no suele haber amor como el que tienes con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos incluso. Para poder corregir a una persona tienes que amarla mucho, porque supone el someterte a que no acepte tu corrección,
o que seas malentendido. Y tú, por corregir a tu hermano, estás dispuesto a ser malentendido. Y eso supone amar mucho. La corrección es un instrumento de penitencia para el que la hace y para el que la recibe. Esto hay que verlo desde este punto de vista, queridos amigos. También nos propone el catecismo que existe lo que se llama la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual. Ese examen de conciencia que supone tener la capacidad de prepararse y ver las propias actitudes a la luz del Espíritu Santo. Pedir la luz del Espíritu Santo para vernos como Él nos ve, para juzgar nuestra vida en la presencia de Dios, como Él nos ve. ¿Cómo se puede hacer esto? Eso se puede hacer, por ejemplo, repasando los mandamientos. Cuando tomo los mandamientos y me veo yo al espejo en ellos, me puedo dar cuenta de que Dios me ve de esta manera. Tener la capacidad de cuando me estoy mirando preguntarme, ¿estará contento Dios conmigo? ¿Voy por el camino que Dios espera de mí? Cuando el examen de conciencia va orientado y se fija en detalles más concretos, en el día a día, a eso es lo que le llamamos examen de conciencia. Cuando vamos a hacer un examen más global del desarrollo de toda mi vida, ¿no? Por ejemplo, voy a preparar una confesión general de toda mi vida, desde que me acuerdo, y me voy a ir a un retiro, y en ese retiro en silencio me voy a dedicar a preparar una buena confesión general de toda mi vida, y entonces a eso le llamamos revisión de vida. Voy a ir al fondo de mí mismo. Y para eso se necesita hacer un stop, parar. Se necesita darse tiempo. Eso normalmente la gente lo hace en los retiros al final del año, revisando, por ejemplo, cómo he distribuido mi vida, qué es lo que he hecho en el trabajo, en el estudio, en el tiempo de ocio. Hago una revisión profunda de mi vida para preparar una buena reconciliación. Y también está la dirección espiritual. También forma parte de ese camino de purificación. Dios ha querido que tengamos muchas veces luces de otras personas que guíen nuestro camino. Porque yo no soy buen guía de mí mismo. Y para eso buscamos personas que tienen el don de consejo, el don del Espíritu Santo. Personas que tengan el don de mirar la vida, de discernir mi vida, para iluminarme en aquello que yo necesito. Ese don de consejo se lo da Dios a las personas para iluminar a los demás, no para iluminarse a uno mismo. Por eso la dirección espiritual es importantísima en la vida del católico y uno debe buscar un director espiritual, porque no vaya a ser que yo esté corriendo en vano. No vaya a ser que yo me esté autoengañando. Porque es claro que la voluntad de Dios es discernida mucho mejor cuando uno pide el consejo. Cuando uno pide ayuda, abre su alma para expresarse y pide el consejo concreto de lo que necesita hacer en su vida. Y el alma que está dando la dirección espiritual tiene el don del Espíritu Santo para saber leer el alma, para saber discernir la situación. Es el Espíritu Santo el que está obrando ahí.
Y por eso una dirección espiritual es tan importante en nuestra vida. Dios da luz a aquellos que le buscan sinceramente. Esa búsqueda de Dios tan sincera para discernir qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que no me deja este corazón tranquilo, se obtiene en la dirección espiritual. De lo contrario, yo busco la voluntad de Dios, pero me gusta buscarla por mí mismo. Y eso es algo que suena un poco sospechoso, porque uno podría decir que nadie intervenga en mi discernimiento delante de Dios. No vaya a ser que me haga ver cosas que yo no quiero ver. Y ahí, queridos amigos, no estás buscando sinceramente la voluntad de Dios. Ahí lo que estás buscando es confirmarte lo que tú mismo te estás diciendo. Pero cuando alguien pide ser acompañado, ser escuchado, ser dirigido, ser aconsejado, está buscando sinceramente la voluntad de Dios. Cuando a alguien le estorba que otra persona le aconseje, le dirija espiritualmente, le ayude a interpretar su vida, es como si no quisiera tener testigos de esa búsqueda, para que no haya nadie que le reproche las cosas que hace mal. Y entonces yo no necesito de nadie. Descubrir nuestro mundo interior es un don de Dios muy grande. Incluso, queridos amigos, es la mejor forma de desenmascarar al demonio. Es verdad que la dirección espiritual está tradicionalmente ligada a los sacerdotes, pero es común que hoy día los directores espirituales no tienen necesariamente que ser los señores sacerdotes. También lo pueden hacer los religiosos, los diáconos e incluso hoy día muchos laicos bien formados están sirviendo en esta preciosa tarea de dar dirección espiritual a otros laicos. De hecho, San Juan Pablo II contaba que él tenía un director espiritual que era un laico y que él en un momento muy determinado de su vida fue la persona que le introdujo a aquello que le cambió a él la vida totalmente, la lectura de la vida de San Juan de la Cruz. Y eso lo hizo un laico que estaba dirigiendo a San Juan Pablo II espiritualmente. Pero todo, queridos amigos, en conclusión, está encaminado a hacer luz ante el pecado, sea en la dirección espiritual, sea en la revisión de vida, sea en el examen de conciencia, en la preparación para una buena confesión. Todo nuestro camino es hacer luz en nuestra vida ante el pecado, algo que es maravilloso. Y sabemos que contamos con esta arma espiritual en nuestra vida católica. Así que, queridos amigos, tentación descubierta, tentación vencida.